Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy como primera lectura de la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 1 al 11, el Salmo 118 y el Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13. Nos dice la carta de Santiago. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género. Sepan que su fe, al ser probada, produce paciencia, y la paciencia logrará su objetivo, de manera que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios, y Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, se la concederá, pero que la pida con fe, sin dudar, pues el que duda se parece a una ola de mar agitada por el viento y zarandeada con fuerza. Un hombre así no recibirá nada del Señor. Es un hombre de doble filo, un inconstante en todo cuanto hace. Que el hermano de humilde condición se sienta orgulloso de su dignidad, y que el rico se haga humilde, porque pasará como flor de hierba. Salió el sol y con su calor secó la hierba, cayendo su flor y desapareciendo su hermosura. Así también se marchitarán los proyectos del rico. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos dado un salto después de la quinta semana del tiempo ordinario y haber recorrido los jueces y el primer libro de los reyes, la primera parte, concluido así la división política y religiosa del reino de Israel, la liturgia nos pone de nuevo en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, que es una carta que se llama carta católica, porque está dirigida no a una comunidad, sino, dice Santiago, siervo de Jesucristo y del Señor, a los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo, a todo el mundo, la catolicidad. Pero más que una carta así, a simple vista, puede ser considerado también como una pequeña homilía. Y en un ambiente muy judaizante, no es tan fuerte la presencia de Cristo muerto y resucitado, vivo, como en las cartas de San Pablo, que ha hecho la experiencia propia del resucitado y eso le ha impreso una calidad. Santiago presenta hoy justamente algunos datos muy interesantes para esta carta que tengamos en cuenta. El documento es como un documento, como le he dicho, con varias exhortaciones y tiene dos preocupaciones importantes. Revelar a los pobres el valor de la prueba y el sentido de la paciencia. Una prueba que tiene su premio al final. Y por otro lado, el sentido del peligro que encuentra en las riquezas. El rico tiene que estar alerta. Por eso es importante tener muy en cuenta esta realidad. Hoy, justamente en este pasaje que hemos leído, tenemos el saludo al comienzo y en el versículo 2 al 18 es una exhortación introductoria donde él plantea varias cosas. En primer lugar, justamente es la prueba. En el versículo 2 al 4 tiene el sentido de la prueba, permanecer fiel en la prueba que tiene digamos así, su fruto. Y por otro lado, después, la necesidad de la oración pidiendo sabiduría, pero pedirla con fe, porque si el que se pide sin fe
es como una ola zarandeada que va llevando de un lado a otro y no tiene sentido. Entonces, justamente habla de esa persona de doble vida. Yo quisiera detenerme así un poquito en esto. A veces en nuestra vida tenemos un comportamiento que por un lado parece muy religioso, pero por otro lado desdice justamente nuestro ser religioso, nuestro ser creyente en Cristo, no religioso, seguidor de Cristo, porque solo cuando hacemos la experiencia profunda con Cristo, con alguien que está vivo, Cristo resucitado, nuestra vida cambia. Mientras tanto, seguimos un jueguito. Y eso es muy peligroso en la vida del cristiano. Pedimos a Dios y después decimos, bueno, de todas maneras no recibo nada, entonces me cambio como una veleta. Y no es así. Y por otro lado, el valor de la sencillez y de la humildad en el caminar del seguimiento a Cristo y el valor ilusorio de las riquezas, que hoy está y mañana ya no. Y con estos calores que tenemos y el sol tan ardiente, vemos lo que el autor nos quiere decir. La flor del campo que a la mañana abre y a la tarde está marchita. También nuestras riquezas. Hoy las tenemos, mañana se evaporan. ¿Por qué? Porque no tienen consistencia. A veces incluso son malavidas. Malavidas porque no hemos obrado rectamente. No hemos blanqueado la situación ni ante Dios, ni ante la conciencia, ni ante el prójimo. Y eso es importante, tener esta cuestión con claridad en nuestra vida. Ese es el testimonio cristiano. A veces es difícil, es muy difícil, pero no es imposible. Solo hay que hacer la experiencia de Cristo resucitado y allí se manifestará y se irá clarificando la realidad para ser coherentes en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz lunes y un buen comienzo de semana. Que esta semana justamente vamos a empezar la Cuaresma con el miércoles de ceniza, ya próximo.